Chicos, el objetivo del presente video es recordar el concepto de independencia lineal y practicar con este. A ver, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Dice, determine si las funciones exponencial de x, exponencial de menos x y seno hiperbólico de x son linealmente independientes. ¿Ok? Para resolverlo vamos a recordar el concepto de independencia lineal, pero es inevitable hablar de independencia lineal sin antes hablar de dependencia lineal. Es por ello que vamos a empezar recordando la definición de dependencia lineal y luego veremos a qué nos referimos cuando pedimos verificar si es que algún conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces empezamos, dice, dadas las funciones f1, f2 hasta fn, diremos que estas funciones son linealmente dependientes si existen números reales, n números reales. Así como acá hay n funciones, si es que existen n números reales, no todos iguales a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos uno de estos n números no es cero. ¿Ok? Puede ser que todos no sean iguales a cero, pero basta que alguno de ellos no sea igual a cero para que se cumpla esta afirmación de que no todos son iguales a cero. Es decir, entonces vamos recapitulando. Tenemos n funciones, diremos que son linealmente independientes si existen n números donde al menos uno no es igual a cero, de modo que esta combinación, multiplicación del número por la función, ¿de acuerdo? Número por función más el otro número por la otra función y así sucesivamente. Esto se suele llamar combinación lineal. Si es que la combinación lineal es igual a cero, con esta condición sobre los coeficientes, entonces diremos que las funciones f1, f2 hasta fn son linealmente dependientes. Si se da esto, las funciones serán linealmente dependientes. Por el contrario, si es que no sucede esto, entonces las funciones son linealmente independientes. Diremos que las funciones o el conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Ok? Bueno, para que quede un poco más claro esta definición, este recordatorio que estamos haciendo, veámoslo en un ejemplo sencillo. Tenemos lo siguiente, tenemos dos funciones, en el caso de dos funciones, eh, la función 5x y la función 7x. Y la pregunta es, ¿son linealmente dependientes o son linealmente independientes? Bueno, para responder a esa pregunta, primero notemos lo siguiente. Notemos que si tomamos la siguiente operación, acá tendríamos 1 por f de 1 en x, más, y aquí yo multiplico a f de 2 por el número menos 5 séptimos. Obviamente este número no sale al azar. Es un número que previamente yo he determinado para poder realizar esta combinación lineal, ¿ok? Y para llegar a un cierto resultado. Entonces veamos. Si utilizamos estos números, 1 y menos 5 séptimos como coeficientes, así como acá aparecía C1 y C2, si utilizamos esos números, veamos qué obtenemos. 1 por f1 de x, o sea, tendría 5x simplemente, y por el otro lado tendría menos 5 séptimos multiplicado por 7x. Simplificamos el 7 y nos estaría quedando 5x menos 5x y 5x menos 5x es 0, ¿no? Ok, entonces estamos llegando a la conclusión de que existen números diferentes de 0, ambos son diferentes de 0 en este caso, ambos son diferentes de 0, para los cuales la combinación lineal me da la función nula. La función nula, recuerden, la función nula es la función constante que para cualquier punto x vale 0. Entonces esa es la función nula. ¿De acuerdo? Y así es como hemos verificado que estas dos funciones son linealmente dependientes. Dependientes. Y así en general se tendría que hacer cuando a ti te dan n funciones y quieres ver si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Sin embargo, a veces este procedimiento puede ser un poco complicado, un poco engorroso, sobre todo cuando las funciones se vuelven un poco más elaboradas, ¿no? En este caso, ambas funciones aquí son lineales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ejercicio que nosotros debemos de resolver, me están preguntando si es que estas funciones son linealmente independientes.
es que ese conjunto de tres funciones es linealmente independiente. Y allí ya no es tan sencillo determinar qué coeficientes se pueden utilizar, o si es que existen esos coeficientes, o tal vez no existen, ¿no? Entonces, es allí que, este, es allí que, o sea, tal vez no existen esos coeficientes que cumplan esta propiedad, ¿no? De que no todos sean iguales a cero. A lo mejor la única solución es el 0, 0, 0, 0, o sea, que cada constante valga cero. ¿De acuerdo? Entonces esto se vuelve muy complicado si es que tratamos de hacerlo por la definición, usando la definición. Es por ello que vamos a utilizar una herramienta especial que nos va a ayudar a determinar de manera un poco más sencilla si un grupo de funciones es linealmente independiente o linealmente dependiente. Para ello vamos a recordar el Wronskiano. Dadas n funciones, el Wronskiano se define de esta manera, ¿no? Como el determinante de una matriz, de manera de que la matriz en su primera fila tiene a cada una de las funciones que estoy analizando, las n funciones, en la segunda fila tiene las primeras derivadas, en la tercera fila tiene las segundas derivadas, y en la enésima fila, porque esa es una matriz de tamaño n por n, recuerden que estas barritas hacen referencia al determinante, ¿no? Si desean, lo puedo poner así también. Vamos a ver aquí, sí, mejor para evitar ambigüedades. Acá voy a poner determinante, ¿ok? El determinante es la matriz, tamaño n por n, y lo que voy a hacer es calcular el determinante de esta expresión, ¿de acuerdo? De esa manera se define el Wronskiano, ¿ok? Bueno, pues resulta que hay una propiedad que nos permite afirmar que, dado un grupo de funciones, saber si es que estas son linealmente independientes o no. Recuerden que si no es linealmente independiente, entonces va a tener que ser linealmente dependiente. Entonces, la propiedad eh, se puede resumir de este modo, ¿no? Las funciones f1, f2 hasta fn son linealmente independientes si solamente si el Wronskiano es diferente de cero. Y acá este cero, otra vez hago énfasis, es la función nula. La función nula es la función constante igual a cero, ¿no? O sea, la función que a cualquier valor de x le asigna cero. Función constante igual a cero. ¿Ok? Entonces, esta propiedad es muy útil. ¿Por qué? Porque ya nos dice que no es necesario estar chequeando la definición, sino simplemente mirar las funciones, calcular el Wronskiano y ver si es que hay algún valor de x que hace que el Wronskiano sea diferente de cero. Porque basta encontrar un solo valor de x para el cual esta cantidad sea diferente de cero para poder concluir de que nunca va a ser la función nula. Y eso es todo lo que nosotros queremos. ¿Ok? Bueno, entonces con esta herramienta vamos a resolver el ejercicio. Nosotros tenemos, recordemos, en nuestro problema tenemos tres funciones: la función exponencial de x, exponencial de menos x y el seno hiperbólico de x. Claramente, para poder utilizar este método tenemos que recordar las derivadas usuales, las derivadas más clásicas de funciones clásicas como las que tenemos aquí. Ok, voy a copiar esto porque creo que ya no va a dar espacio, no, sí da. Entonces vamos a calcular el Wronskiano, ¿ya? El Wronskiano sería simplemente el determinante de qué matriz. El determinante de primera fila es exponencial de x, exponencial menos x, seno hiperbólico de x. La siguiente fila es la derivada de esto. Vamos a escribirlo detallado. Exponencial de menos x derivada y seno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico. Y acá es las segundas derivadas, ¿no? Segunda derivada, exponencial de menos x, segunda derivada, y acá seno hiperbólico de x, segunda derivada. Bueno, acá lo estoy especificando detalle por detalle, pero ustedes saben que pueden aquí calcular esas derivadas automáticamente, ¿no? Acá es exponencial de x, exponencial de menos x, seno hiperbólico de x.
Acá es la derivada de la exponencial es ella misma, la derivada de la exponencial menos x es menos exponencial de x, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, recuerden. Otra vez, la derivada de exponencial de x, o la segunda derivada, esto sigue siendo exponencial de x, aquí sería otra vez exponencial de x, acá me faltó el signo menos, perdón, ahí está. Y acá la derivada del coseno hiperbólico otra vez es el seno hiperbólico. Ojo que a diferencia de las funciones trigonométricas usuales, seno y coseno, la derivada del seno hiperbólico acá sí te da el coseno y la derivada del coseno también te da el seno, no te da con un signo negativo. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces ya casi estamos listos para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular ese determinante y luego ver si es que para algún valor esto sale cero o no. ¿De acuerdo? Entonces voy a pegar aquí. Tenemos, este es el Wronskiano. Este es el Wronskiano. ¿De acuerdo? Y acá podemos calcular el determinante utilizando los métodos que ustedes deseen. Que ustedes deseen, bueno, como esta es una matriz 3 por 3, podemos calcular el determinante usando simplemente la regla de Sarrus. Recuerden que la regla de Sarrus, en una versión de la regla de Sarrus, te decía que puede hacer esto de aquí, añadir las dos primeras columnas y realizar los productos en aspa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a calcular primero este producto, luego este producto y luego este producto, para luego restarle lo que obtenga al realizar este producto y este producto. ¿Ok? Entonces, vamos con este producto de acá. Tenemos exponencial de x por menos exponencial de menos x. Bases iguales, exponentes se suman y acá tendría x menos x e a la 0. Entonces tendría menos seno hiperbólico de x. Por este lado tendría exponencial de x. Acá estamos bien, sí. Claro, tenemos exponencial de x, exponencial de, acá otra vez, disculpen un segundo, acá hay un menos x, ¿no? Un lapsus. Aquí también hay que modificar esto, acá es un exponencial de menos x, ¿no? Ya está. Entonces tendríamos exponencial de menos x por exponencial de x. Eso me va a dar exponencial de 0, que es 1. Y acá quedaría simplemente coseno hiperbólico, ¿no? Coseno hiperbólico de x. Luego, exponencial de x por exponencial de menos x, otra vez exponencial de 0, que es igual a 1, multiplicado por el seno hiperbólico de x. Y ya está. Tenemos eso con las flechas azules. Con las flechas rojas, algo más o menos similar. Exponencial de x por exponencial de menos x, eso me va a dar 1, multiplicado por este menos, sería menos seno hiperbólico de x. Acá quedaría coseno hiperbólico de x. Y por acá quedaría, acá también falta este signo el signo menos acá, no se olviden. Eh, Otra vez tendríamos exponencial de x por exponencial de menos x y multiplicado por el seno hiperbólico. Entonces acá me va a dar seno hiperbólico de x. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se tenía que hacer, de acuerdo a la regla de Sarrus, era calcular lo que teníamos en el lado derecho. O sea, me refiero a sumar, ¿no? Sumar lo que nos ha salido. Si sumamos lo que nos ha salido, como pueden ver acá se queda coseno hiperbólico de x. Y luego lo que se tenía que hacer era restarle lo que se calculaba con las flechas azules, o sea, la suma de estas cantidades. Y acá tendríamos coseno hiperbólico de x también. ¿Ok? Acá quedó un igual. Y esto, como bien saben, esto sale cero, ¿no? Cero. Esta es la función nula, ojo, ¿ah? Función nula. ¿Por qué? Porque independiente del valor de x, esto siempre sale cero. Eso quiere decir que es la función nula. Ok, el Wronskiano nos ha salido siempre igual a cero. El Wronskiano siempre nos ha salido igual a cero. Y esta propiedad nos decía de que si es que el Wronskiano es diferente de cero, podemos decir que son linealmente independientes. ¿Eso qué quiere decir?
El Browniano nos salió 0, por lo tanto, la conclusión sería de que ¿son linealmente independientes? No, no son linealmente independientes. Pero recuerden que cuando un conjunto de funciones no son linealmente independientes, su otra opción, la única opción que le queda es que sean linealmente dependientes. Entonces acá, por lo tanto, F1, F2 y F3 son linealmente dependientes, no independientes. ¿Ok? No son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque el Browniano no ha salido diferente de cero. Lo que me asegura la independencia lineal es que el Browniano sea diferente de cero. Pero como me ha salido cero siempre, siempre, esto es para todo x, ¿ok? Es la función nula, entonces esas tres funciones son linealmente dependientes. Listo. Eso es todo lo que quería recordar con ustedes en este ejercicio. Espero que haya quedado claro y nos vemos en una siguiente asesoría.